En la sofocante noche de un sábado, el sonido refinado de copas de cristal tintineando resonaba por el salón ornamentado del Casa del Mármol, el restaurante más exclusivo del centro histórico de Ciudad de México. Cortinas de terciopelo rojo rubí colgaban de las altas ventanas, filtrando la luz dorada de los imponentes candelabros que colgaban como joyas del techo abovedado. El aroma de trufas negras y vino caro llenaba el aire, mientras meseros con guantes blancos deslizaban silenciosamente entre las mesas donde solo se sentaban hombres y mujeres acostumbrados a ser servidos. En el rincón más reservado, una presencia imponía respeto. Leopoldo Salazar, de 47 años, un titán del mercado inmobiliario, acababa de alzar su copa cuando una salpicadura de vino manchó la blancura impecable de su mantel de lino. El gesto fue mínimo, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Su mirada cortante se alzó como una navaja. En segundos ya estaba de pie, su voz áspera estallando entre los susurros del salón. «Inútil. Gente como tú nunca saldrá de la miseria». La mesera que temblaba frente a él era pequeña, joven, pero sostuvo la mirada del magnate con una firmeza desconcertante. Clara no lloró, no huyó. El dolor estaba en sus ojos, pero también había algo más: dignidad. Y fue con una serenidad que silenció hasta los cubiertos que respondió: «Si algún día usted lo pierde todo, espero encontrar a alguien como yo, para tratarlo con dignidad». El tiempo se detuvo, incluso el vino derramado pareció avergonzarse, y en el pecho de Leopoldo una incomodidad nueva: vergüenza. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora continuamos con el vídeo. Leopoldo Salazar era el tipo de hombre que entraba en cualquier sala y hacía que todos guardaran silencio, no por respeto, sino por miedo. Con 47 años, presidía un imperio inmobiliario que moldeaba el horizonte de Ciudad de México. Traje hecho a minucintu, medida, reloj suizo y zapatos italianos eran casi una extensión de su piel. Su rostro anguloso, de rasgos firmes y cabello canoso perfectamente peinado, parecía esculpido en mármol, hermoso y frío. Sus ojos, aunque penetrantes, estaban vacíos, como ventanas hacia un corazón que había olvidado latir por algo que no fuera ganancia. Era temido por empleados, adulados por inversionistas y evitado por cualquiera que valorara su paz interior. Pero detrás de la imagen imponente, había un hombre que no dormía bien. El silencio de la madrugada le traía ecos de una infancia dura, donde un amor jamás se pronunció. Creció con un padre alcohólico y una madre que desapareció cuando él apenas sabía leer. El único recuerdo que guardaba de ella era el delantal blanco manchado de salsa y el olor a frijoles refritos en días tristes. Desde entonces, Leopoldo construyó muros, altos, de vidrio y acero, como sus edificios, para nunca más ser débil. Y en esa jornada de poder, fue dejando atrás todo lo que lo hacía humano: afecto, compasión, empatía. Aunque tenía todo lo que el dinero podía comprar, sentía un vacío que ni sus apartamentos millonarios podían llenar. Comía en silencio, viajaba solo, evitaba los vínculos. Cuando reía, era un sonido sin alma, casi mecánico. Dentro de sí cargaba una rabia silenciosa, una impaciencia con el mundo, como si todos fueran demasiado lentos, demasiado emocionales, demasiado frágiles. Aquella noche en el restaurante no era diferente a las otras, hasta el momento en que esa joven, con voz firme y mirada serena, atravesó sus defensas con una frase que resonó más profundamente de lo que él podría admitir. Clara Jiménez tenía apenas 24 años, pero sus ojos verdes ya habían visto más de lo que muchas almas vivirían en toda una vida. Criada por su abuela, doña Remedios, en una casita sencilla en el barrio de Iztapalapa, aprendió desde pequeña que la vida no era fácil, pero aún así podía ser bella. Trabajaba en 3 turnos: por la mañana en una panadería, por la tarde como asistente de limpieza en un consultorio, y por la noche, mesera en ese restaurante de lujo donde era invisible para casi todos. Aún así, estudiaba enfermería en la noche, luchando contra el cansancio para algún día cuidar de otros como cuidaba de su abuela. A pesar de las largas jornadas y el dolor constante en los pies,
Clara nunca dejaba de sonreír. Era ese tipo raro de persona cuya gentileza no venía de la buena suerte, sino de una decisión. Nunca permitió que la pobreza le robara la dignidad, ni que el desprecio de los ricos corrompiera su corazón. Cuando los clientes la ignoraban, ella simplemente hacía su trabajo con más esmero. Cuando sus compañeros lloraban de agotamiento, ella compartía su pan. Su esperanza era como una vela que nadie lograba apagar. Creía que el mundo podía mejorar y que su parte era mantener la luz encendida. Esa noche, cuando el vino manchó el mantel de la mesa de Leopoldo Salazar, Clara supo que algo terrible vendría. Vio en sus ojos la furia que tantos otros ya habían lanzado contra ella. Jefes apresurados, clientes arrogantes, guardias sin alma. Pero cuando él la humilló frente a todos, algo dentro de ella, tal vez un resquicio de orgullo heredado de su abuela, se negó a agachar la cabeza. Su voz no tembló, sus ojos no se desviaron, y su frase no fue dicha por rabia, sino por una verdad que atravesaba siglos de desigualdad, que todos, incluso los más poderosos, algún día pueden necesitar compasión. A la mañana siguiente, la escena de la humillación de Clara ya circulaba en las redes sociales. Alguien había grabado con el celular y el video se viralizó con la leyenda: millonario insulta a mesera por un accidente. La imagen de Leopoldo, alterado, señalando con el dedo a la joven, mientras ella permanecía firme y digna, dividió al país. Mientras algunos aún lo defendían, la mayoría se indignaba. El escándalo llegó a los periódicos, a los programas matutinos y, inevitablemente, a los pasillos de su propia empresa. Los asesores entraron en pánico, contactaron agencias de gestión de crisis y exigieron una respuesta inmediata. Pero Leopoldo, para sorpresa de todos, permaneció en silencio. No fue un silencio de arrogancia, sino de desconcierto. Por primera vez, no sabía cómo reaccionar. La imagen de esa joven seguía viva en su mente, mucho más allá de la vergüenza pública. Era como si sus ojos lo persiguieran, no con rabia, sino con una pregunta que él no sabía responder. ¿Quién era ella? ¿Por qué su dignidad lo había sacudido tanto? ¿Y por qué, a pesar de todo, no podía olvidarla? Incluso en su frialdad habitual, algo dentro de él se había agrietado, y de esa grieta escapaba un eco antiguo, recuerdos de su madre, de la pobreza, de la soledad. Sin avisar a nadie, Leopoldo regresó al restaurante 3 noches después. No había cámaras, ni periodistas, ni asesores. Solo él, sentado en la misma mesa, pidiendo un vino que no tocó. Esperó en silencio, ojos fijos en las cortinas rojas. Cuando Clara apareció sorprendida y tensa, él solo la observó. No pidió disculpas, no habló, pero había en su mirada un reconocimiento inédito. Ella desvió la mirada, negándose a repetir la escena. Pero él regresó al día siguiente, y al otro, no porque quisiera redimirse ante el mundo, sino porque por primera vez deseaba entender qué había dentro de él que solo esa joven parecía haber revelado. La cercanía de Leopoldo no fue bien recibida. Clara, aunque educada, mantenía la distancia como quien sabe que el mundo puede ser cruel con los puros. Para ella, esa presencia repetida no era amabilidad, era sospecha. Después de todo, ¿cuántas veces la élite disfrazaba cinismo de caridad? Sus compañeros murmuraban entre sí, desconfiando de la súbita atención del magnate. Y ella, con los ojos cansados y el corazón en alerta, recordaba las palabras de su abuela. El respeto no se compra, mija, se gana. Leopoldo podía insistir cuanto quisiera. Ella no se dejaría engañar tan fácilmente. Al mismo tiempo, la repercusión del video comenzaba a afectar seriamente los negocios de Leopoldo. Clientes importantes rescindían contratos. Su imagen como líder visionario se estaba viendo corroída por la figura de un hombre frío e insensible. Sus asesores lo presionaban para hacer un video público de disculpas, quizás incluso donar dinero a la joven mesera. Pero él rechazaba cualquier puesta en escena. Por primera vez, no quería limpiar su imagen, quería limpiar su conciencia, y esa era una batalla que no se libraba frente a cámaras, sino dentro del propio pecho Clara. En cambio, no estaba interesada en su culpa. Su vida seguía siendo difícil, la abuela empeoraba, las deudas aumentaban,
El curso de enfermería casi ya no cabía en el presupuesto. Aún así, seguía ayudando a compañeros con propinas menores, donando tiempo y ternura incluso cuando apenas tenía para sí misma. El comportamiento de Leopoldo le intrigaba, pero no la conmovía, todavía. Él venía sin escolta, sin arrogancia, y solo observaba. Había en sus ojos algo que ella no sabía nombrar, soledad. Pero ¿cómo confiar en alguien que, hasta hace unos días, la había llamado inútil? El tiempo aún tendría que probar lo que las palabras no podían. La semana siguiente, algo cambió. En lugar de aparecer en el restaurante, Leopoldo fue al barrio de Iztapalapa. Vestía ropa sencilla, pantalón oscuro de algodón, camisa sin marca, y no había chofer esperándolo. Preguntó discretamente por la casa de Clara y, guiado por un niño, curioso, encontró la pequeña residencia pintada de amarillo desvaído, con macetas improvisadas en las ventanas y olor a comida casera saliendo de la cocina. Aplaudió, nervioso como un niño. Clara apareció con el rostro sudado y las mangas arremangadas. No esperaba verlo allí, y mucho menos solo. El silencio entre ellos duró segundos largos, hasta que fue interrumpido por una tos suave que venía del interior. Era doña Remedios. Leopoldo entró, invitado por la propia señora, y vio lo que jamás imaginó, la realidad cruda de la vida que él había despreciado. La abuela de Clara, de cabello blanco fino y ojos aún vivos, lo recibió con educación y una sonrisa acogedora, sin siquiera saber quién era. Vio a Clara ayudar a la anciana a sentarse, acomodar los cojines y preparar un té con manos que sabían de amor. La escena lo desarmó. Allí, en esa casa sencilla, encontró lo que nunca tuvo, un hogar. Sintió vergüenza de sí mismo, de las palabras que había dicho, del hombre en que se había convertido. Con los ojos llenos de lágrimas, pidió perdón mirándola a los ojos. No como empresario, sino como ser humano roto. Clara lo escuchó en silencio. No respondió con discursos, ni exigió promesas. Solo lo observó. Y entonces, con un gesto pequeño, pero poderoso, corrió una silla y dijo, ¿gusta un café? Fue allí, en ese momento, sin pretensiones, que algo empezó a nacer. No era perdón inmediato ni amistad instantánea, sino una apertura, un puente entre dos mundos. Y Leopoldo, por primera vez, no intentó controlar, comprar ni impresionar. Solo aceptó. Tomó el café, escuchó historias y, sin saberlo, empezó a reconstruirse a sí mismo, grano a grano, como quien aprende a vivir desde el principio. Leopoldo sintió la rabia, la culpa y la esperanza converger en su pecho en un torbellino inesperado. Al entrar en la casa de la abuela de Clara, un enfrentamiento silencioso entre el pasado y el presente estalló en su mirada. Allí, ante aquella escena de cuidado simple y sincero, comprendió que su arrogancia tenía raíces profundas, frutos de dolor, abandono y una soledad construida con la piedra del poder. La revelación lo golpeó como un rayo. Aquel mundo frágil y gentil que siempre había despreciado era exactamente donde residía la verdadera grandeza humana. Más que una transformación emocional, era un giro moral inesperado. Leopoldo entendió que el poder sin empatía era vacío. Reconoció por primera vez que su imperio financiero no lo salvaría de su propia ignorancia emocional. El momento de crisis lo obligó a enfrentar su reflejo despojado de títulos y contratos, un hombre herido sin redención. Y fue en ese instante que decidió construir una nueva narrativa, esta vez basada en arrepentimiento auténtico y acciones que llevaran significado. Sin embargo, ese cambio no se consumaba dentro de su cabeza, resonaba en cada gesto futuro. En lugar de retrataciones públicas vacías, planeó una rehabilitación real, reconstruir su intimidad emocional, retomar vínculos, comenzar desde cero como ser humano. La tensión alcanzó su clímax allí, en la sencillez de aquel café con Clara y los cuidados a la abuela. Un momento de alta carga dramática, consecuencia inevitable de toda la escalada. La transformación no fue superficial, y el clímax de la historia se manifestó en el coraje de Leopoldo de admitir su falla y elegir la humildad en lugar del poder. Días después, Leopoldo convocó una reunión privada con su equipo más cercano, pero esta vez no fue para discutir ganancias ni fusiones.
Sentado en su propia oficina, sin traje y con la mirada cansada, anunció algo que sorprendió a todos. Estaba creando una fundación de apoyo a jóvenes trabajadores en situación de vulnerabilidad. La propuesta era clara: becas de estudio, ayuda a cuidadores familiares, programas de formación profesional. Sus socios creyeron que era una jugada de marketing brillante, pero él, con firmeza, explicó: no quiero publicidad, quiero reparar. Por primera vez, el silencio en su oficina fue de respeto, no de miedo. Buscó a Clara personalmente. Presentó la propuesta con humildad, pidiendo su opinión. Dijo que deseaba que ella fuera consejera de la fundación con total autonomía. Ella, con la mirada serena de siempre, aceptó, pero con una condición: que ninguna de las acciones tuviera su imagen expuesta, que todo se hiciera de forma anónima. Si quiere ayudar, ayude, pero no use mi cara. Leopoldo sonrió. Aquella joven seguía siendo su mayor espejo. Clara no buscaba fama ni compasión, quería justicia y dignidad. Y fue eso lo que él pasó a buscar también. La relación entre ellos creció despacio, sin promesas románticas ni expectativas fantasiosas. Él comenzó a visitar a Doña Remedios regularmente, aprendiendo recetas sencillas, escuchando historias antiguas, sintiendo por primera vez el calor de un afecto genuino. En cada visita, algo en su semblante cambiaba. Dejaba el reloj caro en casa, olvidaba el celular en el bolsillo, aprendía a escuchar, a reír en voz baja, a servir el café con cuidado. Y en ese ambiente humilde, finalmente comprendía que su alma, antes endurecida, empezaba a ser lavada por el amor que jamás conoció. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Fue en una tarde lluviosa que la revelación llegó, no como un escándalo, sino como una verdad susurrada entre memorias. Mientras ayudaba a Doña Remedios a organizar un baúl antiguo, Leopoldo encontró una foto amarillenta. Una mujer joven con delantal de mesera, cabello oscuro recogido y una sonrisa idéntica a la de Clara. Su corazón se aceleró. Reconoció ese rostro. Era su madre. La abuela, al ver su reacción, suspiró hondo y finalmente dijo: ella era mi hija, y te dejó para darte una vida mejor. El mundo de Leopoldo giró. Clara no era solo una joven que lo había confrontado, era su sobrina. La sangre que él había renegado por tanto tiempo también corría en ella. La noticia lo dejó sin suelo. La arrogancia, el desprecio, la humillación, todo había sido dirigido a su propia familia, aunque sin saberlo. Pasó horas en silencio, absorbiendo la revelación como quien intenta respirar bajo el agua. Se preguntó cómo habría sido su vida si hubiese conocido esa parte de la familia antes, si el abandono no lo hubiera convertido en un hombre de hielo. Y más aún, sintió el peso de la responsabilidad. Ahora no era solo redención personal, era reconexión de sangre, de destino, de raíces olvidadas. Decidió contárselo a Clara. Se sentaron bajo el alero de la casa, con la llovizna cayendo como una bendición silenciosa. Él le entregó la foto, le contó la historia y por primera vez lloró frente a ella. Lloró como un niño huérfano que por fin encuentra su hogar. Clara, en shock, no dijo nada. Tomó la foto, miró largamente el rostro de la madre que apenas conoció y entonces, con un gesto lento, apoyó la mano sobre la de él. El perdón no vino en palabras, vino en el toque. La verdad, lo sabía, unido de una forma más profunda que cualquier acción pública. Ahora eran parte el uno del otro, por sangre, por elección, por destino. La noticia del parentesco no fue revelada al público. Leopoldo y Clara decidieron mantenerlo entre ellos, no por vergüenza, sino por protección. Era algo demasiado íntimo, demasiado sagrado como para convertirse en titular. Pero dentro de ellos, todo cambió. Leopoldo comenzó a tratar a la abuela de Clara como si fuera la suya propia, cuidando de sus necesidades, financiando discretamente un tratamiento mejor y, más que nada, estando presente. La casa sencilla se convirtió en el lugar donde dejaba los zapatos caros en la puerta y se ponía humildes sandalias. Allí reencontraba una versión de sí mismo que nunca tuvo la oportunidad de ser.
El clímax emocional de sus vidas se materializó una tarde en que Clara llegó agotada de la universidad y encontró a Leopoldo lavando los platos y cantando en voz baja con Doña Remedios. Era una canción de infancia, una que su madre solía cantar antes de salir a trabajar. Al verlo allí, con las mangas remangadas y el rostro sereno, comprendió que la transformación era real. No era un acto de remordimiento, era amor, puro y silencioso. Se sentó a la mesa, observándolo, y entendió que aquel hombre, antes símbolo de frialdad, ahora era un pilar que sostenía con ternura las ruinas de un pasado roto. Fue también ese día cuando Clara, por primera vez, lo llamó tío. La palabra salió baja, casi involuntaria, pero causó un impacto inmediato. Leopoldo se detuvo, la miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió con la cabeza. Era la confirmación de que todo había adquirido un nuevo significado. Ya no eran solo víctima y agresor, o ricos y pobres, eran familia, y en ese instante, todo lo que habían vivido, el error, el dolor, el silencio y la revelación, se fundió en una sola cosa: reconciliación. Nacía una nueva historia, y su mayor clímax no fue una disculpa, sino el rescate de lo que parecía perdido para siempre, el derecho a amar y ser amado. En los meses siguientes, la fundación tomó forma bajo las manos discretas de Clara y la dedicación silenciosa de Leopoldo. Crearon programas de becas para jóvenes cuidadores, cursos técnicos nocturnos y apoyo a mujeres que, como Clara en algún momento, sostenían solas a familias enteras. La fundación no llevaba el nombre de ninguno de los dos. Se llamaba simplemente Raíces, un tributo a los orígenes que ambos habían negado u olvidado, pero que ahora reconocían como fuente de fuerza. Y fue sobre ese principio que todo se construyó: devolver dignidad, no favores. Clara dejó el restaurante y pasó a dedicarse por completo a la fundación y a concluir su carrera de enfermería. A pesar de tantos cambios, se mantuvo fiel a sus valores. Seguía viajando en transporte público, cuidando de su abuela con sus propias manos, rechazando privilegios. Para ella, ayudar a los demás no era un proyecto, era un modo de vida. Y Leopoldo, observando todo eso, encontró en ella su mayor fuente de aprendizaje. Ya no asistía a galas ni lideraba grandes negociaciones. Había descubierto algo más valioso: el silencio de las acciones reales. En un gesto simbólico, Leopoldo vendió uno de los áticos más caros de su empresa y destinó todo el valor a la clínica social que Clara soñaba fundar. No dio discursos, no llamó a la prensa, simplemente apareció con la escritura y se la entregó en sus manos. Clara intentó rechazarla, pero él insistió: no es un regalo, es un acto de justicia. Era la última pieza de su reconstrucción. Aquel hombre que un día gritó frente a todos, ahora ofrecía todo de sí en silencio, y en ese intercambio de roles, en esa inversión de mundos, nació algo raro y poderoso: la verdadera reparación.